Las estadísticas dicen que 1 de cada 2 hombres tendremos cáncer y 1 de cada 3 mujeres tendrán cáncer. Pero el reto es morir con cáncer, pero no de cáncer. ¿Por qué no se ha descubierto todavía la cura contra el cáncer? Cuando yo empecé a estudiar en cáncer hace 25 años, pensábamos que si una célula adquiría 3 o 4 errores, podría ser tumoral, entonces la solución sería contrarrestar esos 3 o 4 errores. Pero si te digo que hay células con decenas de miles de errores, hay que evitar las horas del sol principales. Hay una cosa que me gusta mucho, se llama ABCDE del melanoma. Asimetría, borde, color, diámetro y evolución. Asimetría, si tienes una peca algo irregular y que levanta. Borde, ¿no? Que es rugosa, que no es una cosita plana. Color, que tiene diferentes tonalidades, muy oscura. Diámetro, si es más grande que el culo de un bolivico de un lápiz. Y evolución, si era pequeñita y va creciendo, pues si la eliminas a tiempo no pasa nada. Pero si penetra 2 milímetros y empieza a diseminar, puedes tener un melanoma metastásico. Y aunque la investigación está avanzando muchísimo y inmunoterapia, te puedes evitar un susto. Seres Mortales es un podcast que da voz a la mayoría de la población. Gente corriente contando su día a día. Reflexiones de cómo la gente logra sus objetivos. Seres Mortales es tensión, responsabilidades, concentración y felicidad. La realidad que no nos enseñan. Seres Mortales es gente contando su historia. Alberto, bienvenido a Seres Mortales. Viva la ciencia. Viva la ciencia. Bienvenido también. Muchas gracias por la invitación. Te conocí en una ponencia aquí en Zaragoza que diste y dijiste 2 frases que me llamaron la atención especialmente. Bueno, a ver cuáles son. La primera de ellas, que dijiste que 1 de cada 3 personas que estábamos en esa ponencia tendríamos cáncer en un futuro, ¿vale? Sí. Y es verdad, o sea, las estadísticas dicen que 1 de cada 2 hombres tendremos cáncer y 1 de cada 3 mujeres tendrán cáncer. Pero el reto es morir con cáncer, pero no de cáncer. Esa era la segunda frase. Bueno, pues ya te he hecho spoiler. Esa era la segunda frase que me llamó la atención. Como bien comentas, dijiste que el objetivo de la ciencia, ¿no? Y de los científicos y del propósito de todo estaba en conseguir que se muera con cáncer y no de cáncer. Y esto es un ejercicio de pedagogía, ¿vale? Porque habitualmente tenemos el pensamiento del cáncer como algo triste, tenebroso, que pertenece a otro tiempo, a otro milenio. O sea, el cáncer es una enfermedad de nuestro ADN y el primer ADN de una persona se pudo leer entero en el año 2001, pero incluso el otro día decían que por fin se había concluido el leer completamente el ADN de una persona esta semana pasada. Pero bueno, un borrador aceptable ya está desde el principio del milenio, ¿no? Más o menos. Y claro, si la investigación de hoy es la medicina de mañana y hasta hace 4 días, como quien dice, no sabíamos muy bien, podíamos leer el ADN de unas células, pues la medicina del mañana es la investigación de estos últimos años, que es apasionante. Esto me hace reflexionar que esta investigación que ha avanzado tanto, ¿no? En estos años, pero es una investigación joven, por así decirlo. Más o menos sí, porque la tecnología y las herramientas que necesitábamos para estudiarlas han surgido especialmente en las últimas décadas. Se habla de guerra contra el cáncer y hay guerreros del cáncer y no de la diabetes o del Parkinson, por ejemplo, porque en el año 71 a Nixon le pusieron un anuncio en el periódico que decía: Nixon, usted puede curar el cáncer. Eso decía Mary Lasker, una activista de la salud. Estaban, como dice en América, con un hype, ¿no? Un subidón de estos de haber subido el hombre a la luna. Y entonces dijeron, bueno, si hemos podido ir a la luna, y estaba aumentando mucho la incidencia de cáncer, especialmente en mujeres en Estados Unidos, influencia del tabaco en Hollywood, eso lo sabemos ahora, ¿no? Las mujeres empezaron a fumar, en los 50-60 empezaba a aumentar el cáncer de pulmón en aquel momento, dijeron, bueno, pues esto es una plaga, hay que acabar con ello y usted puede. Entonces Nixon firmó lo que se llamó la Declaración Iniciativa del Cáncer poniendo mucho dinero, lo llamó el War on Cancer, ¿no? La guerra contra el cáncer. Y dijo, curaremos al final para el bicentenario de Estados Unidos, para el año 75. Luego dijo, bueno, al final de la década, ¿no? ¿Y por qué hemos ido a la luna y no hemos curado el cáncer todavía? Pues porque intentar curar el cáncer en aquella época era como haber intentado subir a la luna sin conocer las leyes de Newton, ¿no? Porque para subir a la luna hizo falta mucho esfuerzo, mucha tecnología, mucho dinero, pero la ciencia
básica que se necesitaba, mayoritariamente estaba. Se conocían los materiales, la física, la ingeniería, incluso la informática, ¿no? Aunque ahora hagamos fotos de selfies con postres para colgar en redes, pero la tecnología, incluso no hizo falta Internet para ir a la Luna, pero sin embargo sí para curar los cánceres. Es bárbaro, la verdad. ¿En qué punto estamos del estudio contra el cáncer y la investigación contra el cáncer? O sea, una de las preguntas que te quería hacer era, como bien comentabas, que hemos subido a la Luna y no hemos descubierto la cura contra el cáncer. ¿Por qué no se ha descubierto todavía la cura contra el cáncer? Bueno, hay que hacer pedagogía a varios niveles. Uno, los cánceres, no el cáncer. Porque si yo te digo sida, gripe, sarampión, ébola, son todas enfermedades diferentes, ¿verdad? Con síntomas distintos y tratamientos o remedios diferentes. Sin embargo, son todas enfermedades infecciosas. Si no decimos, hola, tengo una enfermedad infecciosa, ¿no? Decimos, pues tengo ébola o tengo gripe. Claro. En el cáncer no es lo mismo un cáncer testicular, por ejemplo, con metástasis en el cerebro, que es un estado súper avanzado. Lance Armstrong, el ciclista, tuvo ese tipo de cáncer. Luego se trató y se curó. Y luego ganó 7 Tours dopado, pero eso es otra historia, ¿no? Y sin embargo hay otros tumores, como el que padeció el golfista Seve Ballesteros, un tumor cerebral, para el que tenemos que seguir investigando. Incluso cuando hablamos de cáncer de mama, no hay un cáncer de mama. Hay muchos tipos y algunos con una cirugía se eliminan, para otros hay tratamientos y para otros hay que seguir investigando. Pues como te decía antes, si para subir a la Luna era intentar curar el cáncer en aquella época era como subir a la Luna sin las leyes de Newton, pues bueno, ya tenemos las leyes de Newton, tenemos los materiales y entendemos muchas cosas. En estos 50 años se ha generado un edificio de conocimiento extraordinario, fantástico. Te decía antes al principio que el cáncer en esencia son enfermedades, o vamos a decir una enfermedad, de nuestras células que empiezan a dividirse descontroladamente porque en esencia se estropea parte de su material, de sus instrucciones, de su material genético, ¿no? Vale. Poder leer todo el material genético se hizo en el año 2001, pero había costado 3.000 millones de dólares y habíamos tardado más de 15, 20 años en tener el primer borrador. Según la ley de Moore, que es lo que te dice cómo va a bajar el precio según la tecnología y tal, ahora creo que tendríamos que estar pagando unos 100.000 dólares o $1.000.000 por cada genoma, ¿no? Por leer todo el ADN de una persona. Y sin embargo se puede hacer por unos pocos cientos de euros y a 3 manzanas de aquí, en el edificio donde trabajo yo. Eso está haciendo que tengamos un tsunami de conocimiento. Y conociendo podemos entender, comprender y curar. Aunque estamos viendo que verdaderamente hay naufragios genómicos. ¿Qué significa eso exactamente? Pues que cuando yo empecé a estudiar en cáncer hace 25 años o 20 años, pensábamos que si una célula adquiría 3 o 4 errores y empezaba a dividirse más y tal, ya se podría ser tumoral y entonces la solución sería contrarrestar esos 3 o 4 errores. Pero si te digo que hay células con decenas de miles de errores, tenemos que empezar a entender cuáles son conductores y cuáles son pasajeros, ¿no? De alguna manera. Y eso lo estamos haciendo. Y también podemos ver cómo van evolucionando los tumores en función de los tratamientos que vamos poniendo. Se están generando muchos datos, y al final, hacia donde va la investigación, que luego podremos hablar, es a intentar entender muy bien las causas del cáncer. Imagino que cuanto más se estudia, más se entiende la magnitud de la enfermedad. Sí, pero empezamos a entender que es más heterogéneo. Y lo que ocurre en esencia en el cáncer es evolución darwiniana, selección natural. Las especies que mejor se adaptan al medio se reproducen más y tienen más descendencia y entonces pueden ocupar más espacios, ¿no? Que lo que aprendíamos con la selección natural y la evolución, pues en cáncer es lo mismo, pero a lo bestia, ¿no? Si yo pongo un tratamiento, las células que sean más sensibles al tratamiento morirán, pero las que sean más resistentes o desarrollen resistencia sobrevivirán. Entonces lo que tenemos que hacer es ir interpretando y leyendo ese ADN para ver si yo de este tratamiento, qué segunda línea, tercera línea o qué combinaciones tengo que ir poniendo. Yo creo que tenemos muy asimilado como sociedad, ¿no? Y ciudadanos escuchar la palabra cáncer, enfermedad, etcétera, etcétera. Pero si pensamos o reflexionamos qué imagen tenemos en la cabeza cuando pensamos en el cáncer, sería una imagen muy abstracta, por lo menos en mi caso, porque no lo consigo poner en concreto. Entonces,
¿Qué es el cáncer exactamente para que yo pueda visualizar en mi cabeza lo que está pasando? No, además, fíjate, estamos hablando de ADN, ¿no? Y yo pienso en el ADN y la estructura del ADN, que tú estás pensando en una doble hélice, que a lo mejor la has podido estudiar, cuando mi madre nació, eso no existía. Entonces, mi madre no ha podido estudiarlo nunca y entender el concepto de un gen o de una célula. En esencia, nosotros estamos hechos de células, de 30 billones de células, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos zoom, ¿no? Y miramos con un microscopio, vemos que estamos organizados con unas unidades, que me gusta decir son como cucarachas, nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿no? Entonces, pues esto es lo mismo. Si entendemos de una molécula como que el átomo es la unidad, aunque luego haya electrones, quarks, no, pero si entendemos el concepto de átomo, pues bueno, de organismo vivo, la unidad mínima que se divide y tal es una célula. Hay bacterias, levaduras y tal, que son organismos de una única célula, y hay organismos más complejos, como los nuestros, que son de muchas células pluricelulares. El hecho de convertirnos en organismos hechos de muchas células hace que algunas puedan crecer descontroladamente, y eso es un tumor, en esencia. Células que ya no están bien reguladas y se descontrolan. Un secesionismo celular, ¿no? Y se vuelven, como diría Carlos López Otín, egoístas, porque empiezan a coger todos los recursos, inmortales, porque adquieren mecanismos para sobrevivir. Nuestras células, cuando van copiando su material genético, pues tienen unos truquillos, se llaman telómeros, que se van acortando y al final mueren. Pues las células aprenden a sobrevivir, ¿no? Y luego viajeras, que es que empiezan a desplazarse por el organismo y a formar pequeños tumorcitos en otros sitios, que es lo que conocemos como metástasis. Interesante. Bueno, luego hemos vivido con un concepto muy abstracto del cáncer porque daba mucho miedo. Tú posiblemente en el instituto sí que te sonaría la palabra cáncer y hablarías de lo que es el cáncer. Y hombre, yo ya voy teniendo unos años, aunque todavía soy joven para algunas convocatorias de proyectos, pero yo no sabía lo que era el cáncer. Yo lo estudié en segundo de carrera. Mi abuelo sabía que había fallecido de cáncer, y a mi tía ese dolor de espalda que tenía y no sé qué tal, que yo ya tenía 14 o 15 años, sabemos que era cáncer, pero a mí no me dijeron que falleció de cáncer hasta que era más mayor, ¿no? Eso, como sociedad, hemos cambiado mucho. Y luego también con los diagnósticos tempranos encontramos tumores mucho más benignos, ¿no? Y más, con mayor tasa de éxito, de curación. Entonces yo creo que esa relación que tenemos con el cáncer afortunadamente ha cambiado mucho, porque hablar salva vidas. Eso lo dijo Javier Alcácer, que vino aquí. Estaba pensando ahora mismo, pensando en él, estaba pensando ahora mismo en él, ¿no? Y el extraordinario proyecto que tiene con The Movement en visibilizar. Y es que simplemente él, contando su caso, ha hecho que otras personas sean conscientes de que pueden tener esa enfermedad y chequearse y encontrarlo a tiempo. Hacerse el PSA simplemente, cuando lo decía. En este caso, el PSA es una opción, aunque bueno, el PSA es importante, sí, pero no solo el que tengas el PSA alto da muchos falsos positivos y puede alarmar a mucha gente. Pero bueno, puede ser un indicador, pero simplemente el estar atento a síntomas. También está la asociación INVI de visibilizar el cáncer masculino, porque mucha gente no sabe que los hombres tenemos mamas y mucho menos cáncer de mama. Y ese granito que supura o tal, pues claro, puede ser un cáncer que a tiempo se elimina. Pero si lo haces tarde, pues puede ser un tumor muy avanzado que no responda bien. Si, por ejemplo, preguntásemos a alguna amiga nuestra cómo hay que auscultarse, sí que sabría hacerlo. Pues si yo te pregunto cómo tienes que auscultarte la mano, no se te hubiera ocurrido poner la mano aquí detrás para palparte, ¿no? Bueno, pues tenemos que concienciarnos. ¿Cuáles son algunos síntomas del cáncer de mama masculino? Bueno, yo creo que cuando veas algo que no es normal, yo creo que es lo que tienes que pensar. Yo entiendo, pues bueno, pues que puedas tener una deformidad, algo que te parezca un grano, que tengas rojez, que al palparte puedas tener una dureza. Entonces, bueno, yo creo que afortunadamente, gracias a personas pues como Javier Alcázar, ¿no?, que las he entrevistado, Mario Soler o la asociación INVI, antes tú te metías en internet y no aparecía nada. Y ahora ya puedes encontrar una fuente fiable de información. ¿Y la forma de palparse has dicho poner la mano atrás? Bueno, pues es que nosotros haríamos así, pero no, lo que tiene que dar es la mama descolgada, entonces sería ponerte la mama y empezar a auscultarte. Porque era algo que las mujeres pues lo entienden, lo han visto, se habla en diferentes foros.
hablas de salud y prácticamente solo hay mujeres. Y sí que están más concienciadas de que pueden tener cáncer de mama, pero no los hombres. Es verdad, totalmente cierto. A mí me da curiosidad lo que has comentado de las células, ¿no? El cáncer en sí cuando empieza a atacar o esa alteración, ¿no? Y las células ya van por ahí a su rollo. ¿Cómo reacciona el cuerpo naturalmente frente a esta situación? Bueno, por partes. Nuestras células se dividen, ¿vale? Y se mueren. Mientras estamos hablando tú y yo ahora, se nos están dividiendo y muriendo millones y millones de células. Si no se muriesen, pues al acabar esta entrevista, nuestra médula pesaría unos cuantos gramos más, nuestro intestino mediría unos centímetros más y acabaríamos pesando y midiendo toneladas, ¿no? Es un proceso regulado, controlado, ¿no? Pues nuestros intestinos o nuestra piel se regeneran cada varios días, otros órganos tardan unas semanas, otros tardan más. Cuando nos hacemos una herida, eso es un proceso regulado, controlado, intenta repararse y ahí hay mucha división celular, pero es regulado, controlado. Lo que ocurre en el cáncer es que genes, información, fragmentos de información del ADN que son importantes para que las células se dividan, están estropeados, como si fuera un interruptor que está roto. Y entonces lo que recibe señales como de divídete, divídete, divídete. Habitualmente nosotros tenemos muchos tumores, muchísimos, pero nuestras defensas se encargan de eliminarlos. Lo que pasa es que todos estos nuestros mecanismos de reparación del ADN se encargan de reparar estos errores. Lo que pasa es que todo esto funciona súper bien y tenemos que volver a pensar en la evolución mientras somos, vamos a decir, fértiles más o menos, ¿no? Hasta una determinada edad. Yo ahora tengo 45 años. Con 45 años, en otro tiempo, yo ya estaría muerto. Sí. Y habría dejado hijos y nietos. Yo ahora podría tener hijos de 20 y algo y nietos de 4 o 5 años. Ahí está la generación 1, la 2 y la 3. Sobra una generación, no pasa nada. Hay otras 2 para repoblar. Lo queremos vivir, ¿no? Entonces ahora vivimos mucho más. Vemos que la incidencia de tumores principalmente aumenta a partir de los 60 años. ¿Por qué? Porque vivimos, porque estamos hechos de muchas células y porque las células se dividen y cometen errores. Y bueno, eso nos da diversidad cuando ocurren determinados tipos de células que van a dar lugar a la descendencia, pero se pueden cometer errores importantes que hace que tengamos tumores. Pero nuestro sistema inmunitario funciona muy bien, pero hasta una determinada edad. También leí hace poco un artículo en el que hablaba que hasta los 85-90 años esto es verdad, pero a partir de los 90 parece que la incidencia de tumores ya vuelve a disminuir. O sea que si tú sobrevives hasta los 90 libre de cáncer, es más fácil que luego tengas un fallo cardíaco. ¿Hay alguna explicación lógica a esto? Planteaban varias y una es que tenías un colapso clonal que se llama, entonces tienes menos probabilidad de determinados tipos de células. También que tenías mejores mecanismos de resistencia. O sea, había varias hipótesis, ¿no? Porque es verdad que siempre se relaciona el envejecimiento con cáncer, sí, pero a partir de una determinada edad, pues parece que, claro, ya es más difícil que tengas leucemia si tienes menos tipos de células que puedan acumular más errores. O sea, iba dando diferentes explicaciones. Como el cáncer son más de 400 tipos de tumores, pues para algunos tumores sí, para otros no. Al igual que con el cáncer ocurre con cualquier enfermedad, imagino. Conforme más, ¿no?, nos alargamos la vida, más propensos especialmente somos a tener con cosas. las neurodegenerativas, pero también las metabólicas. Por ejemplo, con la edad también aumenta la incidencia de diabetes. Digamos que empezamos también a entender el envejecimiento. Eso que no es mi tema de estudio. Lo que pasa es que, bueno, desde el 2007, 8, 9 empieza a entenderse el envejecimiento de otra manera. Y ya de hecho hace 10, 15 años se empezaron a plantar las bases para entender el envejecimiento, que era algo que no se estudiaba y que ocurre en pocas especies, prácticamente solo en la humana, porque en el resto de especies el individuo que no es apto es eliminado. Sí, sí. Yo habría sido acabado a los 3 años, porque tengo asma y tengo alergias alimenticias, entonces habría comido algo por ahí y fuera. O a lo mejor no tendrías acceso a tantas cosas, o al tener tanta higiene a lo mejor has desarrollado alguna alergia. Pero bueno, podríamos estar fuera, sí. Pero sin embargo, esas alteraciones que han podido hacer que tú seas así, pues a lo mejor en el siglo XVI hicieron a tu familia sobreviviente en alguna peste o alguna cosa así. O sea, si estamos aquí
es porque somos un producto de la evolución y hemos aguantado. Esas cosas que a lo mejor nos dan problemas ahora nos vinieron muy bien hace 4 siglos. Y respecto a otras enfermedades, bueno, pues vemos que la capacidad de regeneración de los órganos, por ejemplo, va cambiando, que se acumulan fibras y van apareciendo determinadas enfermedades, ¿no? Como más problemas cardíacos. Pero bueno, al final todo consiste no en alargar la vida, sino en alargar la salud. O sea, lo ideal sería no vivir 120 años, pero destrozadillo desde los 80, sino intentar vivir hasta los 90, pero como si tuviera 60, como mucho, ¿no? Y eso se empieza a entender ahora, y manteniendo una actividad, un ejercicio físico adecuado, una buena dieta, o sea, todo lo que vale para cardiovascular vale para todo. Te iba a preguntar, has comentado hace poco que se ha empezado a entender el envejecimiento. Sí. ¿A qué te refieres con entender el envejecimiento? Pues que antes, por ejemplo, y la salud, porque antes la salud se decía la ausencia de enfermedad. Y la salud es ausencia de enfermedad. No. Ahora entendemos que las células tienen que estar perfectamente compartimentalizadas, que tienes que tener una integridad genómica, entonces ya se puede definir salud en unos conceptos moleculares. Y si hay moléculas, pues mirar cuántas hay y estudiarlas. El envejecimiento fue un poco parecido. Antes era como el paso del tiempo, sin más, pero vamos viendo qué errores y problemas van ocurriendo de manera y qué cosas pueden influenciar en que prolongues tu salud más, ¿no? Y se habla, pues bueno, de restricción calórica en edades jóvenes, o sea, hay diferentes aproximaciones que están consiguiendo alargar un poco la salud. Por ejemplo, yo 30 años, ¿vale? Sí. ¿Hay algo que tenga que tener en cuenta de cara al envejecimiento que en mi edad sea clave? Bueno, evitar fumar, evitar beber, comer variado y luego intentar llevar una vida activa, pero no vivir súper estresado, eso es importante. Y se me acaba de olvidar otro que era muy importante. Mantener ciclos de rutinas. O sea, la vida es más aburrida, pero tenemos una cosa llamada ritmo circadiano y hemos vivido con esto en la evolución millones de años o cientos de miles de años. Entonces, hay cosas en nuestro cuerpo que ocurren mientras dormimos. Por ejemplo, la reparación del ADN tiene más sentido por la noche que durante el día. ¿Por qué? Porque durante el día me está dando el sol y se está dañando el ADN. Entonces, esos mecanismos de reparación funcionan mejor por la noche. Hay fármacos que funcionan mejor si los tomas de noche que por la mañana. Pues el sistema inmunitario, etcétera, hay diferentes que tienen sus momentos. Entonces, si tú no mantienes un buen ritmo circadiano, puede fomentar la aparición de algunos tipos de tumores. Y eso se ha visto, por ejemplo, las personas que trabajan en turnos rotatorios, nocturnos y tal, pueden tener, lo consideran un carcinogénico tipo 2, o sea, es decir, que favorece la aparición de mutaciones oncogénicas. A veces nos complicamos, ¿no? Pensando en algún medicamento o más allá, y simplemente es tener rutina. Una vida que no sea armoniosa y armonía molecular. Armonía molecular. Molecular, es un término que utiliza mucho Carlos López Otín. Y luego, siendo joven, pues evita la exposición al sol en horas centrales del día y sin crema, ¿no? Yo creo que el ABC del melanoma. Hay un melón ahí con lo del sol. Sí, pero... ¿Qué opinas? Define el melón del sol. El melón del sol, pues la gente que te puede defender que es como el callo solar, que es porque no estamos expuestos tanto al sol como deberíamos y por eso es porque adquirimos las enfermedades, y que si te expones un poco más de lo normal con este callo no te va. Que te dé la luz del sol y ventilarte, respirar, sí. está bien. Lo que pasa es que inducirte quemaduras y quemarte y meterte una lámpara ultravioleta, ahora no hay, pero cuando yo era más joven, había en todos los gimnasios había cámaras de ultravioleta para irradiarte. Ahora yo me imagino, si no están prohibidas, poco les quedará. Yo conozco a gente, por ejemplo, que no se da crema solar. Pues es un error, sobre todo según a qué horas del día lo hagas, o si vas a hacer una actividad intensa, por ejemplo, muchos maratonianos tienen melanomas por aquí arriba, les salen muchas veces en la nariz. Hay que evitar las horas del sol principales porque la luz ultravioleta da directamente al ADN. A ver, nosotros si ya tenemos en la piel más de 20 capas, por entenderlo, ¿no? Y entonces ahí lo que van haciendo es acumular una proteína que nos
protege, ¿no? Y entonces las capas del final están como muertas, hacen de impermeable. Pues te echas agua y no la empapas, ¿no? Pero si tienes exceso de luz ultravioleta, el ADN está formado por 4 letras químicas, A, T, C, G, adenina, timina, citosina, guanina. Pues 2 T's pueden formar dímeros, unirse. Y eso la maquinaria a la hora de copiarlo puede meter errores. Entonces, que muchos de esos errores no pasa nada porque son en células que se van a descamar y morir, pero si afecta a una célula madre o afecta a alguna célula importante, pues va acumulando errores. Y si da en determinadas teclas es peligroso. De hecho, la incidencia, el melanoma es uno de los pocos cánceres cuya incidencia no aumenta con la edad a partir de los 60, sino que se da mucho en gente joven, por ejemplo. Y esto empezó a ser más popular desde que Coco Chanel dijo Le bronze est beau, el moreno es bonito, ¿no? Pues bueno, y hay una gráfica que me gusta mucho, por ejemplo, una investigadora, Marisol Sovenga, se la vi la primera vez, en la que vemos cómo disminuye el tamaño de los bañadores, de los trajes de baño, y cómo aumenta el melanoma. Bueno, el melanoma, sí. Pero ahí tenemos que ser, sin volvernos agonías, conscientes y bueno, ir mirando. Hay una cosa que me gusta mucho para la gente joven, se llama ABCDE del melanoma. Vale. Asimetría, borde, color, diámetro y evolución. Asimetría, si tienes una peca algo irregular y que levanta. B, borde, ¿no? Que es rugosa, que no es una cosita plana, sencilla. C, color, que tiene diferentes tonalidades, muy oscura, tal. A veces, D, diámetro, si es más grande que el culo de un bolivico de un lápiz. Y evolución, si era pequeñita y va creciendo, bueno, pues si la eliminas a tiempo no pasa nada. Pero si penetra 2 milímetros y empieza a diseminar, puedes tener un melanoma metastásico. Y aunque la investigación está avanzando muchísimo, hay inmunoterapias, tratamientos contra BRAF, que en el año 2009 no existían, te puedes evitar un susto, ¿no? Y fíjate, en un centro de investigación que yo estaba en Madrid, por el Día del Melanoma, que además es dentro de poco, en mayo, el 31 de mayo creo recordar, se hizo como, vamos a chequear a quien quiera pecas que tengan o que tengan dudas. Y encontraron, parece que se pudieron mirar a 100 y pico personas, 10 o 12 les miraron alguna peca que hubo que quitar. No recuerdo si 2 o 3 tenían cierto riesgo y una era peligrosa, o sea, se detectó a tiempo en melanoma. Ahora con todas las aplicaciones además que hay, el seguimiento por fotografía que se pueden hacer, ahora es absurdo. Pero claro, pueden salir los sitios más insospechados. No pensarías que tienes que mirar pliegues entre los dedos, ¿no? Claro. Pero bueno, si por lo menos las que tú te ves y controlas, ves que crecen mucho, bueno, pues al médico de cabecera y si lo ve necesario te rederiva a un dermatólogo y ya está. Qué bueno. Es muy bueno tener en cuenta. Sí. ABC del melanoma es muy sencillo y yo creo que eso los institutos. ¿Qué ocurre? Que tú te metes una panzada de sol y como alguno de estos errores se los metas a tus células madre de la piel, ya quedan ahí. Entonces, a lo mejor no te pasa nada, pero bueno, si se va acumulando con el tiempo, quemazos, al final también esas quemaduras generan una inflamación, la inflamación puede ayudar, es decir que... Es interesante cómo personajes históricos pueden tener un papel tan importante en enfermedades como esta, ¿no? O simplemente la situación de Hollywood que decías antes también con el tabaco. No, era el tabaco, pues claro, fumar era cosa de hombres. Entonces, en 1900 empiezan a fumar cigarrillos, hombres solamente, y en 1920 empieza a aumentar la incidencia de cáncer de pulmón en varones. En las mujeres empiezan a fumar a los 50-60, influidos por Hollywood, y en Estados Unidos, y empiezan 20 años más tarde, en los 70, a tener, finales de los 60, principios de los 70, 80, a tener más incidencia de pulmón. También vemos lo contrario. Ahora en Estados Unidos, como no puedes fumar a 50 metros de un colegio, de un hospital, de un no sé qué, de una calle peatonal, de un parque, en Nueva York prácticamente no se puede fumar. Y ves que está bajando. También pasó en los años 50. Por ejemplo, había mucho cáncer de estómago y de repente disminuyó mucho. Y que todo el mundo se preguntó, ¿un nuevo tratamiento o un diagnóstico precoz? No, eran los frigoríficos. La gente pasó de tomar la carne ahumada y en salazón, que era como se conservaba antes, a conservarla refrigerada. Entonces, no quiere decir que por comer algún día carne ahumada o en salazón, pero bueno, si se abusa, pues claro, si tu dieta para la manera de conservar esta carne es tenerla ahumada y comer todos los días muchos ahumados, pues sabemos que bueno, que un exceso. Pero eso es como todo, que luego dicen siempre, no, es que mi abuelo, el que no fumaba, tenía cáncer y el que fumaba, pues vivió 100 años.
Mira, esto es como conducir. Tú por ir en una carretera tienes un riesgo de accidente. Tú no significa que vayas a tener un accidente, pero bueno, tienes un riesgo, estás conduciendo. Tú por vivir, por ser un organismo pluricelular, pues tienes un riesgo. Si luego además tú conduces muy rápido, pues tienes más riesgo. Si conduces muy rápido, sin frenos, cuesta abajo, borracho y tal, a lo mejor no te matas, igual matas al de enfrente, pero vas teniendo más riesgo. Pues aquí es lo mismo. Si la dieta no es buena, si estás estresado, si encima fumas, bebes, pues al final, hombre, pues puede ser que no lo tengas, pero compras papeletas, ¿no? ¿Estamos ahora mismo en la actualidad en algún pic de estos o en alguna curva ascendente de estos cánceres, o de aquí a 20 años pueda haber más cánceres de este tipo? ¿Me explico? ¿Tenemos más cáncer? La respuesta es sí, pero hay que hacer pedagogía otra vez. Antes la gente se moría y punto. Entonces ahora diagnosticamos más. Vemos más incidencia. Sí, pero de algún tipo en especial. Por ejemplo, con lo del tabaco en Hollywood, ¿no? Imagino que sería de pulmón, afectaría el estómago que hemos comentado. ¿Hay ahora mismo algún riesgo de algún tipo de cáncer en especial que esté proyectado hacia arriba? No es mi ámbito, pero por ejemplo yo sí que escucho mucho de que el cáncer de páncreas, aunque no es de los más frecuentes, sí que es de los más letales, más mortales. Y lo que siempre he leído es que para el 2030, debido a la incidencia de sobrepeso, obesidad y diabetes que está ocurriendo, pues puede llegar a ser uno de los tumores más letales. El cáncer de pulmón se están proponiendo unos tipos de diagnóstico temprano en personas de riesgo, y sabemos que en los países en los que se ha bajado el consumo y el hábito tabáquico está disminuyendo muchísimo la incidencia. Bueno, pues hay que tomar algunas medidas. ¿Cómo ves a la sociedad, Alberto? La sociedad un poco joven que viene, ¿crees que está como más concienciada de la salud? No sé, yo veo hacer mucho deporte a gente joven, cosa que antes no, yo creo que hay como antes no veía, y empieza a ver como grupos, ¿no? Sí. Veo que hay gente que... Yo tengo gente trabajando en el laboratorio que no ha probado el alcohol nunca, y yo a su edad yo lo había probado. Sí, sí. Yo comparo mi tiempo en la universidad con el tiempo que alguien puede estar viendo en la universidad, y yo veo ahora vídeos de chavales que en la universidad se apuntan a maratones y tal, y yo en la universidad... No sé si correr maratones salía. Es muy bueno. No, ya, pero bueno, han cambiado los hábitos, y algunas de estas cosas puede que sea para bien. Yo ahora veo muchas chicas hacer deporte que antes, a partir de los 12 o 13 años, dejaban de hacer deporte. Yo creo que eso es muy bueno. Sí, sí. Lo que sí que es muy importante es mantener el hacer deporte, y especialmente a partir de determinada edad hacer bastante deporte. Para tener buena masa muscular es muy bueno para tener un buen envejecimiento. Es importante lo de mantenerlo, porque llega una edad en la que empiezas a trabajar, tienes más preocupaciones, etcétera, etcétera. Críos, tal, y ahí es cuando ocurre. Y además es difícil reengancharte. Sí, y luego además ya pues con determinada edad te anticipo el futuro 10, 15 años. Cuéntame. La cosa no mejora. No mejora. No. Vale. Sí. ¿Hay algún otro dato que tengamos que tener en cuenta, como estos primeros con los que hemos empezado, que son bastante, ¿no?, impactantes, de que 1 de cada 2 hombres en el futuro es posible que tenga cáncer y 1 de cada 3 mujeres? Era así, ¿verdad? Sí, pero vamos a volver a pensar. Sí. Mira, tenemos 30 billones con B de células. Cada una, para dividirse, tiene que copiar su material genético, su ADN, sus instrucciones, ¿no? Tiene una célula, tiene que hacer 2, le pasa las instrucciones. Eso son un fallo. 3.000. No, afortunadamente no, porque las células tienen mecanismos para que cuando cometen errores se suicidan. El problema es cuando algunos de estos mecanismos ya se lo escapan. 3.000 millones de letras químicas cada célula, cada vez que se divide. Es una molécula química de 2 metros enrollada dentro de cada célula. Lo asombroso es que no tengamos más cáncer. De hecho, cuando lo miras con esos números, 30 billones de células que tienen que copiar 3.000 millones de letras químicas cada vez que se dividen, es normal que haya muchísimos errores. Abruma y sorprende cuando investigas, dices, wow. Luego, depende de cada especie. En la especie humana prevalece la reproducción sobre la longevidad. Tenemos pocas crías, pero la mayoría llegan. Ahora sabemos en especies como tortugas, que tienen muchas crías, hemos visto los documentales en la radio, pues que tienen muchas crías, algunas llegan a 100 y pico años, sin tumores y tal, pero
La mayoría caen. Tiene muchos genes de supresión de tumores, etcétera, ¿no? De estos que regulan el ciclo celular, pues tienen más copias y cosas así. Eso lo vamos entendiendo ahora estudiando el genoma, el ADN de diferentes especies. En 2025, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad en España que tenemos de desarrollar cáncer? Bueno, vivimos 80 y algo años, ¿no? Pues yo creo que el dato de uno de cada 2 hombres, uno de cada 3 mujeres, viene para 2030, más o menos. Entonces, se diagnostican más o menos unos 300.000 casos al año, redondeando. Pero de nuevo, además somos una población envejecida, ¿no? Entonces, si fuéramos más jóvenes, hay varios parámetros. ¿Hay más cáncer? Sí. ¿Por qué? Porque vivimos más. Luego habrá que estudiar también los hábitos que tengamos. Ahora una de las cosas que se está haciendo, por ejemplo, es secuenciar el ADN, el genoma completo de miles de personas de determinados entornos para entender por qué tipo de enfermedades tenemos asociadas a nuestro material genético, ¿no? Más prevalencia. Por ejemplo, en España, de lo que recuerdo cuando estudiaba, es que en cáncer de vejiga, junto con Egipto, somos uno de los países que más tenemos. En China, uno de los que más cánceres más comunes que tienen es el de hígado, por ejemplo. Claro, allí puede ser asociado a un tipo de hepatitis y aquí, pues bueno, pues puede haber alguna variante genética que favorezca o algún tipo de hábito. Ahora podemos empezar a entender, leyendo el ADN de miles y miles de tumores y empezar a entender patrones, alteraciones, errores que puedan venir inducidas por determinadas cosas que no pensábamos, empezar a encontrar cosas de riesgo, igual que el tabaco lo tenemos muy claro y sabemos el tipo de mutaciones que hacen el ADN, pues puede haber otras cosas que no lo sabemos que nos ayuda a tomar medidas preventivas. Y ese momento de morir con cáncer está ocurriendo poco a poco, entiendo. No, mucho. Hoy más de la mitad de los tumores se curan. Fíjate, que puede sonar alarmante, digo, que se detecten muchos casos, claro, pero se detectan que uno de cada 2, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, eso es el contexto para, no te voy a decir alarmar, pero para concienciar a la gente del problema de salud al que nos enfrentamos. Además, existen cada vez más tratamientos, pero estos tratamientos son carísimos. Algunos valen más de $500.000 la dosis de estos fármacos que son sistema inmunitario, que te sacan las células, las modifican genéticamente y te las reintroducen para que ataquen el tumor. Y eso es insostenible. Entonces lo que tenemos que ir es cada vez hacia diagnósticos más tempranos, porque si lo puedes detectar a tiempo y eliminar, no lo tienes que tratar. Ahí está la clave, entonces. Más vale prevenir que curar, lo dicen las abuelas. Lo que pasa es que bueno, nos encontramos en una situación en la que tenemos que ayudar a la gente con los problemas de salud que tiene ahora, con la tecnología que tenemos ahora. O sea, hace unos años escuché a un investigador en cáncer que decía: ¿y qué dirá un investigador del cáncer a otro dentro de un siglo? ¡Qué brutos estos que intentaban tratar envenenando los tumores con fármacos y tal, cuando ahora se detecta pronto! Dice, claro, y es como vemos nosotros a cómo hacían estas cosas los romanos. Bueno, pues porque tenían la tecnología que tenían, ¿no? Entonces, yo creo que iremos hacia diagnósticos más tempranos. Por ejemplo, tú has mencionado antes el PSA, ¿no? Que es una proteína que se libera en próstata cuando hay un daño y hay mucha proliferación, etcétera, que puede deberse a muchas cosas. Pero bueno, una de ellas, entonces si tienes un aumento de esta proteína en sangre, pues a lo mejor puedes tener un daño en la próstata y haciendo una ecografía puedes ver que está bien y no pasa nada, o encontrar un tumor antes y que tengas mejor respuesta, ¿no? Pues la tecnología del ADN es tan sensible y baja tanto de precio que empezamos a poder leer el ADN de un tumor en la sangre, bien por alguna célula que se ha escapado o bien porque trocitos de ADN. Claro, ahora leer todo el genoma no tiene mucho sentido porque todavía no entendemos qué es lo que hay. Pero, por ejemplo, si una persona tiene cáncer de pulmón, podemos leer en la sangre si tiene una mutación en un gen que se llama GFR o KRAS, y hay test aprobados desde hace años ya. Creo recordar que el primero fue en 2017, que ya hace unos años, pero es que es antes de ayer realmente. Sí, claro. Que es claro, si es GFR le dan un tratamiento y puedes ver que disminuye la cantidad de ADN en la sangre si va respondiendo o aumenta si va empeorando.
eso que podemos hacer ahora para genes puntuales, porque tenemos la tecnología y el conocimiento para entenderlo, yo creo que dentro de no muchos años, técnicamente, es que una de las cosas que frustra es que en el laboratorio vives en el futuro, vives a lo que podrás hacer en 10 o 15 años, y verdaderamente son 10 o 15 años, que encantaría que fuera 1 o 2, pero aunque tú puedas hacerlo en el laboratorio de manera que sea robusto, seguro y trasladable a la sociedad y que sea económicamente favorable para que tenga una justificación, pasa mucho tiempo. Entonces, yo creo que en el futuro lo que nos harán un análisis de sangre, mirarán mutaciones. Dirán, oye, Alberto, que vas teniendo mucha mutación en Carras. Convendría hacerte un escáner y ver, porque Carras está muy mutado en pulmón, colon y páncreas, porque vamos a mirar si tienes algo en esos 3 órganos y, oye, si lo tienes, pues intentar eliminarlo a tiempo. Se irá generando muchos datos. Sabremos qué ocurre cuando esta persona con un tumor en Carras le pongas un tratamiento y vaya respondiendo o no. De hecho, por ejemplo, el caso de Carras, que es el oncogen que descubrió Mariano Barbacid, uno de ellos, se decía que era undruggable, que no se podían hacer fármacos. Y ahora hay fármacos contra Carras. Y se están en ensayos clínicos y algunos están funcionando más o menos bien, ¿no? Para algunas cosas. Bueno, pues es que estamos teniendo un punto de conocimiento que hace que ganemos batallas a los cánceres, pero es que son más de 400 enfermedades. Algunos eran sentencia de muerte en el año 2000. Y en el año 2001 desde el año 2001 son enfermedades manejables, como la leucemia mieloide crónica. Hay casos de gente que se muere, pero es que antes se morían todos. Y ahora una gran parte de la población puede sobrevivir con una serie de fármacos. Son datos increíbles, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, esto se lo escuché a Barbacid la última vez que estuvo en Zaragoza, que dijo, claro, con el conocimiento que tenemos ahora, si viniera un marciano y viera que intentamos curar tumores que tienen miles y miles de mutaciones con un fármaco, pensaría que somos tontos, ¿no? Pero claro, la visión que teníamos hace tan solo 20 años es que un cáncer eran 2, 3 mutaciones y tenías un cáncer. Y hacías ratones transgénicos y con 2, 3 genes alterados tenías un montón de tumores. Y ahora estamos entendiendo que lo que ocurre es heterogeneidad, que no todo el tumor, las células son iguales. Entonces a veces coges una, pues haces una biopsia, pones un tratamiento, mueren, pero otras crecen y reemplazan al tumor. Has mencionado laboratorio, ¿vale? Entonces vamos a hablar de tu trabajo. Tu equipo está desarrollando una biopsia virtual, tú y tu equipo, y cirugía guiada por fluorescencia también. Cuéntanos un poco. Bueno, una biopsia, para que no lo sepas, coger un trocito de un tumor y se analiza en el laboratorio. Bien porque se corta filetillos y se echan colorantes y se mira al microscopio, o bien porque se tritura y se analiza, me lo invento para entenderlo, ¿no? Pero PSA, aunque no es lo que se mira, pero bueno, ves que, o bueno, en cáncer de mama, por ejemplo, que dice triple negativo y tal, que eso ya suena más, bueno, hay unas proteínas que se llaman factor de crecimiento epidérmico, receptor de estrógeno y otra, ¿vale? Que si lo tienes positivo o negativo, pues tienes un subtipo de tumor y puede o no que tengas algunos tratamientos. Si tienes HER2 mutado o sobreexpresado, puede existir unos tratamientos que se llaman trastuzumab. Bueno, detalles. Pero para conocer esos detalles se hace una biopsia. Se coge un tumor de mama, un trocito, se mira al microscopio, se echa un anticuerpo y si se pega, se puede teñir con un colorante. Es un anticuerpo que lleva un colorante marrón, por simplificar mucho. Y al mirar al microscopio ves que las células tienen colorcito marrón. Ah, pues ese tumor es HER2 positivo, le voy a poner un tratamiento que se llama trastuzumab, ¿no? ¿Solo se pega al tumor? Es un anticuerpo. Entonces, un anticuerpo es una molécula que producen algunas células de nuestras defensas. Por ejemplo, cuando nos vacunamos contra el COVID, realmente lo que decimos es ponernos la proteína S del virus. Entonces nuestras células de las defensas producían anticuerpos contra la proteína S del virus, de manera que cuando nos volvíamos a infectar, teníamos anticuerpos que se pegan como un imán a la proteína S del virus. Pues nosotros en el laboratorio podemos hacer anticuerpos inmunizando otros animales, ratones, conejos, o en nuestro caso dromedarios, ya te contaré por qué, dromedarios, contra genes del cáncer. Imagínate que quisiéramos hacerlo contra PSA humano. Pues si lo hiciéramos contra PSA humano, podríamos hacer una tira como las del COVID. Las tiras del COVID funcionan con anticuerpos para detectar. Lo que tú estás viendo son banditas que son anticuerpos pegados. Pues igual que tú puedes ver en un test de COVID una bandita que es un anticuerpo con un colorante, por simplificarlo mucho, pues un anticuerpo con un colorante contra una proteína de cáncer lo puedes ver en un cristal al microscopio.
Pero ahora hemos estado hablando de que los tumores son heterogéneos, que si yo cogiera un trocito de aquí o un trocito de aquí, podría tener cosas diferentes y harían falta muchas biopsias. Y además, imagínate un tumor cerebral. ¿Cómo sacas una biopsia de un tumor cerebral? Pues muchas veces requiere una operación que no está exenta de riesgos, pero que además muchas veces ni siquiera se puede hacer esa biopsia y lo que se hace es se opera al paciente y se analiza el tumor después. Pues nosotros dijimos, ¿y si pudiéramos tener parte de la información de una biopsia, pero a través de un escáner? De un escáner que se llama tomografía por emisión de positrones, pero bueno, es un escáner, una fotografía en 3D, ¿no? Entonces lo que nosotros hemos identificado moléculas muy importantes en diferentes tumores, entre ellos el glioblastoma, el cáncer de mama metastásico y muchos otros, y lo que hemos hecho es hacer anticuerpos en dromedarios. Al dromedario le hemos puesto células tumorales de tumores pediátricos, al dromedario no le pasa nada porque las reconoce como extrañas y las elimina. Luego le sacamos un poco de sangre al dromedario y con eso, con unos colaboradores en Madrid, cogimos el trocito de ADN que hace los anticuerpos y lo pusimos en un sistema de ingeniería genética para nosotros tener cientos de millones de anticuerpos de dromedario que se pegan contra proteínas tumorales humanas. Y ahora tenemos un sistema para pescar las que queremos. Entonces, en esencia, resumiendo, una biopsia es coger un trocito de un tumor y mirarlo al microscopio. Le puedo echar diferentes tintas y veo la arquitectura, o le puedo echar anticuerpos contra las proteínas tumorales, y el que es triple negativo es que hay tres proteínas que es negativo. Y si no, pues puede ser progesterona positivo, receptor de estrógenos o HER2 positivo, por ejemplo, ¿no? Y pues entonces nosotros lo que hicimos es, vamos a coger anticuerpos, los modificamos con radioactividad y se los inyectamos al paciente. Que se vayan, se peguen al tumor y lo detectemos por un escáner. Y de esta manera tenemos toda la información del tumor, de la anatomía, pero ya te he dicho antes que el tumor podía ser heterogéneo. Entonces tenemos no solo un trocito, sino todo. Podemos tener números porque con ese escáner podemos cuantificar. Si el número aumenta, el tumor crece. Si el número disminuye, el tumor decrece. Y luego no solo es una foto que nos habla de la anatomía, como son proteínas importantes, pueden decirnos si está ayudando, o sea, si puede ser susceptible de responder o no a un tratamiento. Oh, wow. Entonces, claro, imagínate un tumor que se llama glioma difuso de tronco o glioma de línea media, que crece en niños pequeños, crece en una zona que se llama el tronco encefálico, por esta región, que ahí tenemos unos nervios muy importantes y es una bomba de relojería. Y cuando yo empecé este proyecto en 2018, gracias a Spanoa, estos niños no se podían biopsiar, se biopsiaban muy poquito, porque es muy peligroso y no les ofrecías una ventaja clínica. Al analizar muchísimos pacientes en todo el mundo, lo que se vio que esta enfermedad no son una, son más de 9. Pero que para una había una nueva inmunoterapia que podría funcionar, pero que tiene muchos efectos secundarios. Entonces, claro, si al mirar en una resonancia se veía este tumor, pero hay 9 tumores distintos, ¿cómo los diagnosticamos? Entonces nosotros dijimos, bueno, pues vamos a hacer una herramienta. Y por eso utilizamos anticuerpos de dromedario, porque tiene una estructura como proteína más sencilla y la zona que se pega, lo que tiene que reconocer es más chiquitito y puede pasar unas membranas que tenemos en el cerebro. Oh. Entonces, esto era un descubrimiento, un hallazgo de unos veterinarios por casualidad, pero que está dando lugar a una revolución de un nuevo tipo de tecnología que se llaman nanoanticuerpos, que empezaron a probarse en años 2019-2020. Entonces, tenemos ahora hechos en el laboratorio varios nanoanticuerpos que los podemos pegar con diferentes formas de radioactividad y detectar tumores en modelos de ratón. Y la idea es, en los próximos años, desarrollarlo, protegerlo intelectualmente y luego desarrollarlo de manera que podamos dar los pasos para que lleguen a personas. Pero claro, si tenemos resultados algunos que son muy buenos, que vemos el tumor y que está perfectamente aislado, y dijimos, bueno, ¿y si le pegamos moléculas fluorescentes? Que esto lo está haciendo otros grupos también. Y se pegan al tumor, el cirujano podría iluminarlo con una lámpara especial y ver si se ha dejado restos del tumor. Entonces, una de las cosas buenas que tenemos donde estamos, en el Instituto de Investigación Sanitaria Aragón, en el IS Aragón,
es que ahí colaboramos con muchos médicos. Entonces, tú a veces vas con una idea y te dices, esto es una chorrada. No, por ejemplo, yo me acuerdo de una cosa que quería hacer con nanopartículas y de repente ves una operación de un tumor cerebral y tiene un montón de cables. Y dices, aquí no puedo poner imanes, ¿verdad? No. Pues... Claro. Entonces, ese diálogo es muy útil. Porque a lo mejor te dicen, oye, tú ves un tumor, pero ¿cómo sabes que es un tumor cerebral y no una metástasis de un cáncer de pulmón en cerebro? Y ese te va haciendo un challenge, un reto que va haciendo que tú tengas que pensar de otra manera en el día a día del que en el futuro va a operar. Pero luego también estamos haciendo que lleven fármacos. Como los anticuerpos van y llegan muy bien al tumor y se eliminan muy rápido, pues estos anticuerpos son muy chiquititos, se eliminan por la orina en lugar de por las heces, se eliminan muy rápido. Entonces, Sí, les metes fármacos, ¿no? Y puede ayudar puede directamente. llegar el fármaco, lo metes y lo que sobra se elimina. Pues estamos haciendo un tipo de inmunoterapia que se llaman anticuerpos inmunoconjugados o fármacos conjugados, anticuerpos conjugados a fármacos, ADCs en inglés, que la teoría decía que un anticuerpo que funciona en cáncer de mama, pues se podría poner una quimio súper tóxica y se acumulase solo en el tumor. Porque tenemos que pensar que de las quimios que nos dan, más del 90-95% no llega al tumor. Solo llega el 1%, el 5%. El resto son efectos secundarios. Wow. Entonces hay quimios muy tóxicas, o sea, estos se están neutralizando y tal, pero bueno, el concepto es que de todo el fármaco que das, una parte pequeñita llega al tumor. El resto se va por el cuerpo, a veces puede causar daño o no, pero habitualmente pues, vemos los efectos secundarios que tiene, pero el balance, el beneficio que te da es muy grande y el tumor responde. Hay quimios que son tan tóxicas que sí que curarían al tumor, pero matarían antes al paciente. Entonces, si podemos poner un poco de esta quimio un poco inactiva con un anticuerpo y llevarlo al tumor, que se deposite ahí y el resto se elimine rápido por la orina, pensamos que puede tener mucha utilidad. Y esos son nano-ADCs que también estamos haciendo en el laboratorio. Entonces, además empezamos con un tumor, pero empezamos con glioblastoma, pero como tiene las barreras del cerebro, también probamos por si acaso en páncreas, sarcomas, cáncer de mama masculino, cáncer de mama metastásico, y vamos probando diferentes tumores. Entonces tenemos diferentes biomarcadores, por decirlo de alguna manera, anticuerpos contra esos biomarcadores, diferentes herramientas que podemos hacer en el laboratorio para diagnóstico, para cirugía, para tratamientos, y luego vamos buscando colaboraciones con diferentes grupos para tener más impacto. ¿Cuál sería el mejor resultado que se pudiera sacar de ahí? El que pueda llegar a un paciente. Y yo he estado cerca muchas veces y la satisfacción que te da es enorme, ¿no? Porque yo he tenido la suerte de participar en proyectos lo que se llaman muy translacionales. O sea, tengo amigos que han hecho cosas más importantes porque han descubierto una proteína importante que luego a los 20 o 30 años esa proteína es muy importante para el ciclo celular y puede haber fármacos y tal. Pero el que tú puedas ver que lo que estás haciendo se pueda testar en pacientes es extraordinario. Y entonces ahora mismo tenemos herramientas para diagnóstico y tratamiento que, bueno, tenemos que dar los pasos. Igual se quedan en nada. Funcionan en ratones muy bien, valdrán como una herramienta, aportaremos conocimiento, pero si podemos cualquiera de ellas llevarla al paciente, ya está. O sea, luego podrá funcionar o no, pero eso yo creo que es un salto grande. Ya has dicho que has estado muy cerca. Sí, no, he participado. Yo he tenido suerte de estar en proyectos translacionales importantes. Entonces yo cuando estuve en Nueva York encontramos que los tumores cerebrales tienen unas células que tendrían que estar atacando al tumor, pero el tumor las engaña y las aprovecha en su propio beneficio. Nosotros intentamos matarlas, estas células se llaman microglía y macrófagos asociados al tumor. Más de la mitad del tumor no eran células tumorales, eran estas células y algo tenían que estar haciendo. Intentamos matarlas, de todas maneras no pudimos. Pero con un fármaco vimos que el tumor respondía y se hacía más pequeño. Y sin embargo, luego estudiando las células, analizándolas después, vimos que lo que cambiábamos era su comportamiento, las estábamos reeducando. Y eso está ahora en ensayos clínicos. Poder participar de la parte básica de pensamos que los macrófagos son importantes, vamos a intentar matarlos, no los matamos, pero hemos visto cómo es cambiar el comportamiento, cambiando el comportamiento. Ahora hay muchos grupos trabajando en eso y son artículos que son citados cientos, miles de veces. También mi primer artículo fue una colaboración en la que yo ni siquiera era consciente de lo que estaba trabajando realmente y descubrimos que la senescencia, que es un mecanismo de parada de las células,
ocurre en vivo. Pensaba que era un artefacto in vitro, ocurre en vivo y ocurre en tumores premalignos. Y eso en los 20 años desde que se publicó, ahora hay fármacos antisenolíticos. Entonces dices, yo no he participado directamente en eso, pero yo sí que cosas que he hecho he visto que están en traslación y eso te da una satisfacción enorme. Pero fíjate, lo que más satisfacción me ha dado en la vida, haciendo ratones para estudiar el cáncer, surgieron ratones de una enfermedad rara. Incluso vimos posibles tratamientos que podíamos poner, pero claro, eran durante el desarrollo embrionario. Eso si lo hacíamos en edad adulta ya no tenía mucho sentido. Y pudimos contar estos datos a las familias de síndrome de Noonan, porque era un ratón de síndrome de Noonan, y vimos que muchas de ellas no sabían qué alteración genética tenía. Entonces, para nosotros en el laboratorio era algo sencillo, conceptualmente, algo que hacíamos en el día a día de forma masiva. Entonces, poder ayudar, dar un poco de orientación a estas familias, para mí era más importante, porque tiene un impacto directo. ¿Por qué la investigación, Alberto? ¿Por qué la investigación? Investigar siempre es rentable. Los países ricos no investigan porque son ricos porque investigan. Y en mi caso, porque investigo es algo innato. O sea, yo me acuerdo que me dieron una beca, me entrevistó Francino, y dije que me acordaba con mi hermano mayor, que nos llevamos 5 años, 4 años y medio. Claro, él tenía mejor marquetería en el colegio que en el mío. Y luego, pues si él desmontaba un coche teledirigido, pues yo lo desmontaba con él, o hacía un motor, o él hacía un tirahuevos. Pues si lo hacía con 11, yo lo hacía con 6. Y me acuerdo que me dijo mi madre que no. Y Alberto, que tú ibas a las monjitas en preescolares, llevabas un palo con una cuerda y tal, que te habías inventado. Entonces yo soy un caso asquerosamente vocacional. De siempre. Entonces, ¿por qué cáncer? Cuando me gustaba la ingeniería genética, los ratones transgénicos, era algo que me impactó mucho cuando era chaval. Y en aquellos tiempos nos asustaba de verdad el SIDA. El SIDA era horroroso, nos daba miedo. Pero yo pensaba, que inocente de mí, que el SIDA era un problema de un virus y que se solucionaría. Las enfermedades neurodegenerativas también lo estuve pensando, pero me parecían muy complicadas. Y claro, como me gustaba mucho la ingeniería genética y el cáncer era una enfermedad de los genes y que íbamos a tener más cáncer con la edad, pensé que me llama más la atención. Luego también en aquellos tiempos le dieron el premio Nobel al ciclo celular en el año 2003. Mariano Barbacid volvió a España en el año 98, que era cuando yo estaba en la universidad. Entonces yo creo que todo eso condicionó mucho. ¿Qué le podrías decir tú, yo, investigador, al que empieza a investigar? ¿Qué es todo lo que has aprendido en estos años? Lo primero que le diría es que continúe haciendo deporte. Cuando empecé la tesis trabajé mucho y descuidé mucho el deporte. Y luego lo vas aprendiendo con la etapa. Yo, al que empezó en la tesis en el CENIO, le diría, no trabajes tanto y piensa más. O sea, porque trabajamos una auténtica barbaridad. Hacíamos una cantidad de experimentos enormes, pero no teníamos tiempo casi ni de organizar las cosas. Era un momento fascinante y era vibrante. Pero piensa más. Para un momento, busca un rato al día para organizar el día siguiente. Porque, por ejemplo, los sábados, que no quería trabajar tanto, solía tener más organizado el día a día, lo que tenía que hacer el día a día. Pero el resto de la semana a lo mejor entraba, y esto no es mentira, o sea, la valla del CENIO abría a las 7 de la mañana y la cerraban a las 10 de la noche. Yo la saltaba para entrar y la saltaba para salir muchas veces. Pero para mí no estaba... A ver, había días que no querría hacerlo, pero tenías que hacerlo. Pero yo me sentía que estaba en un centro de alto rendimiento, estaba trabajando con Carmen Guerra y Mariano Barbacid, 2 figuras brutales en la investigación en cáncer, viviendo un momento decisivo, y para mí era como estar en un centro de alto rendimiento. No se te ocurría decirle a las chicas de Casa de Mon que jugaron ayer, no juguéis tanto y no entrenéis más que unas horas al día. Oye, entrenar más que podremos ganar más, ¿no? Entonces, pues ahora sí que le diría, oye, piensa en los experimentos, porque en aquel momento además había pasta para investigar y tal. Los experimentos son un lujo, piénsalos un poquito mejor y puedes vivir no tan estresado. Lo comentábamos antes, que es difícil el mundo de la investigación. Es duro, sacrificado y poco lucrativo. Entonces... ¿Por qué algo tan importante es tan difícil? Porque lo que has comentado, que los países ricos son ricos porque investigan, no son ricos y luego investigan. Porque ese mensaje no ha calado en la sociedad y la ciencia no importa. Y es duro, es triste, pero la ciencia no importa en nuestro país.
Y es así. Que sí, que los científicos estamos muy bien valorados. Se está subiendo el sueldo de muchos científicos porque el salario mínimo ya es más que su salario. ¿Vale? Las ayudas, o sea, yo tuve becas, pero es que yo tuve una beca en 2014, yo era doctor, o sea, eso no era hace 1000 años, esto era hace 10, 11 años. No, es muy inestable. Vale, puedes tener una ayuda para 4 años para hacer la tesis, pero luego el postdoc, ¿qué? 2, y luego ya no encuentras estabilidad o tienes que irte al extranjero muchos años, porque la carrera científica ahora mismo solo está pensada para que seas jefe de laboratorio. Pero tiene que haber esos mandos intermedios. Entonces hay una renovación de gente permanente, la ciencia no está bien organizada, no tiene una financiación estable en el tiempo. Yo por investigar no me dan dinero para investigar, tengo que conseguirlo permanentemente y es todo el tiempo intentando conseguir recursos humanos, recursos para fungibles, para infraestructura. Tenemos algo de apoyo, pero yo por ser investigador no tengo un dinero para investigar fijo asignado. En otros centros de investigación, especialmente en el extranjero, en España pocos centros, pues sí que van teniendo una dotación fija para que investigues. La ciencia no está bien organizada porque no podemos seguir dependiendo de ciclos cortos y el COVID no ha mejorado las cosas. Pensábamos que durante un tiempo la ciencia interesaba, pero ya se nos ha olvidado. Desinterés total, ¿eh? A la población la valora, sabe que es importante, pero no hemos conseguido calar en las bases de los partidos políticos para que lo reclamen a sus dirigentes. Y como tenemos líderes políticos, pero no políticos que sean líderes, pues, y que sepan lo que es bueno para la sociedad y que dejen las vías trazadas para los próximos años, pues nada. Pero luego ocurre una cosa. España, por ejemplo, estaba por encima de China en inteligencia artificial, si no recuerdo mal, en el año 2009. Vale. Igual me puedo columpiar un poco, pero ahora China está a la altura de Estados Unidos. Sé que en investigación estaba por debajo de España en el año en torno a 2009, que es el año que estuvimos más cerca de converger con la Unión Europea. No hemos entendido, y es culpa de los científicos, a lo mejor no hemos comunicado bien a la sociedad, pero es que, joder, tenemos que investigar, también comunicar, también hacer los proyectos. Problema, ¿eh? No hemos hecho ver la importancia de la investigación. Tú imagínate que se hubiera mantenido la vacuna del SARS-1 que había hecho Luis en Juanes. Joder, llega 2020, tenemos una vacuna que funcionaba para SARS-1, se prueba en SARS-2, más o menos funciona, ¿no? y luego a partir de ahí se evoluciona, ¿no? Pero la ciencia no... Es que no hay mejoras. Es decir, ahora puedes tener un pequeño espejismo por los fondos europeos, pero ¿qué pasa ahora cuando no acaben? Una vez escuché a un investigador muy importante que la ciencia no es una carretera. Tú una carretera le haces un mantenimiento mínimo 10 años, lo mínimo, y luego dentro de 10 años la puedes renovar entera y la carretera sigue dando su servicio. Construir un grupo de investigación puede llevarte 10 años, pero lo puedes destruir en 6 meses. Y yo tengo gente en el laboratorio que a lo mejor no ha podido renovar por cosas, porque no hay unas ayudas estables, porque no se cumplen en el calendario, que también eso es muy importante, porque si no se cumplen a plazo, yo no vendo chorizos que puedo sacar un dinero para contratar, yo tengo que ir sacando los fondos que manejo. Pues esa persona la ha formado, está produciendo bien, estamos haciendo cosas que estamos inventando nosotros, a lo mejor gente que produzca proteínas y las pruebe en modelos de experimentación, bueno, pues aprenderá más rápido lo que hacemos nosotros, pero muchas cosas las estamos inventando nosotros. Entonces somos poca gente las que sabemos hacerlo en el mundo. Pues esa gente la pierdo. Hay gente que tiene que ir renovándose, hacer la tesis, te vas fuera, te formas, puedes volver o no. Pero hay determinados puestos en los laboratorios que tendrían que estar estables. Y ese modelo funciona. Es un modelo anglosajón que importó el CENIO y que es un modelo de éxito. Y algunos centros de investigación los más punteros. Lo que tenemos que decir es, queremos tener centros punteros de investigación. Necesitamos una buena ley de mecenazgo y que la gente sea consciente de que donando a la investigación tiene deducciones fiscales. Si yo te dijera que dándome 30 euros me podrían llegar 200 al laboratorio, posiblemente, dejo por 30 euros que lleguen 200 a investigar en SIDA, en cáncer, pues el 85% de los primeros 200 euros que tú donas a una serie de centros de investigación o ONGs que te cumplan unos criterios, que son la mayoría, las que son serias, de los 200 primeros
de los 200 euros que tú haces en donaciones, el 85%, que lo recuerdo, 80-85 es deducible fiscalmente. Eso lo que hace es que a diferentes asociaciones que impulsan la investigación, la Asociación Española contra el Cáncer, Aspanua y muchas otras, si tú haces esa donación, en la de renta del año siguiente te la puedes quitar. O sea, están pidiendo casillas para la declaración de la renta en cáncer. No, esto es una manera de redirigir tus impuestos a la investigación. Que digo esto, como puede ser actividades culturales. Yo tengo una niña padrinada con Vicente Ferrer de que tengo uso de razón. Quiero decir que bueno, Sí. que todos deberíamos plantearnos, pero luego al margen necesitaríamos una ley que bonifique fiscalmente mejor para que las empresas se animen más. Y luego también tenemos un país que no es propicio para la investigación en cierto modo, porque el 90 y tantos % de las empresas que tenemos son pequeñas o muy pequeñas, son menos de 10 empleados. Entonces hacer I+D ahí es complicado, y la burocracia que tenemos para acceder a las ayudas públicas es horrible, y una empresa tan pequeña no puede gestionarlo y no se conocen bien los mecanismos. Entonces esa parte hay que argumentarla, porque si no al final estás formando gente muy bien, pero luego la estás desperdiciando. Entonces estás tirando dinero realmente. Sí. Yo creo que luego hay muchas ayudas para las primeras etapas de la investigación, pero luego para continuar de postdoctoral y tal no hay. Entonces yo creo que hace falta un poco de reorganización. Tantas cosas, sí. Se me viene un poco el tema de los autónomos, como esto que has dicho, las ayudas los primeros años, tal, pero luego es difícil mantenerte. Bueno, pues parecido. Sí. Es decir, te iba a preguntar antes lo que has dicho, los 200 euros, muy útil. ¿Hay algo que como ciudadanos se puede hacer para ayudar a la ciencia? Sí, yo creo que apoyar a las asociaciones que fomentan la investigación o a los propios centros de investigación, lo puedes dar. Yo creo que es importante. Claro, si eres de los militantes políticos, exigirlo a tus líderes, que tú al final son los que los eligen las bases, ¿no? Y de alguna manera reclamar más investigación. El que tenga responsabilidad en una empresa, esto que hemos hablado de los 200 euros, pues esto, a ver, que a nivel de empresa también se pueden hacer muchas cosas. Pero a nivel de sociedades que no sé, o sea, yo hago mucha divulgación, intento meter en foros donde científicos es raro, en foros de empresarios, en foros políticos, en foros... Intenta escalar y caes muy bien, si es que lo que hacemos es muy bueno y muy loable. Pero luego no se traduce. Entonces, no hemos dado con la tecla. En otros países, y yo creo que a lo mejor una buena ley de mecenazgo podría ayudar, porque luego al final todo lo que hacen en Reino Unido, toda cultura anglosajona, son charities, y yo creo que nos llevan muchos años. Y también es una cultura distinta. Cuando te va muy bien, intentas ayudar a la sociedad. Y esa cultura aquí no la terminamos de entender. Cuando Amancio Ortega compró unos aceleradores de partículas y tal, se le echan encima. Dices, hombre, pues lo que tenemos que hacer es que cundan ejemplos, ¿no? Y yo creo que hay que dignificar la visión de un empresario. Los empresarios son diablos y son más gente. Joder, mi padre ha sido empresario, era el último en cobrar y era el último en cobrar. Muchos meses no cobraba para que pudieran cobrar sus empleados. Había meses que sí, que podía ganar mucho dinero, pero muchos otros ganó muchos disgustos y muchos problemas, ¿no? No todos los empresarios tienen, que parece que todos van, eres empresario y tienes un yate, pues hagámonos empresarios todos, ¿no? Tú eres autónomo, ¿no? Pues, bueno, no soy autónomo, pero conoces la problemática. Sí. Entonces, pues yo creo... Pero bueno, el otro día, ¿no? El mensaje del 1 de mayo ha sido trabajar menos para vivir mejor. No, perdón. Trabajar mejor para vivir mejor. Pero ¿por qué trabajar menos? Es que el trabajo es... A mí me enseñaron que el trabajo dignifica al ser humano, pero bueno, independientemente, yo quiero trabajar, pero lo que yo quiero trabajar es investigando en cáncer. No he tenido que hacer 20.000 cosas paralelas para poder investigar en cáncer. Dame buenos medios, ponme el apoyo suficiente y yo viviré mejor. Y no te preocupes que incluso querré trabajar más. ¿No? Pero esos mensajes son muy peligrosos. Luego, socialmente, vivimos hacia una inmediatez y algo que rente y que dé recurso económico muy rápidamente. Y la ciencia exige sacrificios. ¿Cómo se traduce esto a la ciencia? Pues en un problema muy grande. Por ejemplo, a raíz del COVID y de estos cambios de valores en la sociedad,
Que no estoy diciendo que el sacerdocio que hemos tenido generaciones anteriores sea bueno. Seguramente tampoco era bueno. Pero hace falta un compromiso que va más allá de lo económico. Y hay gente muy comprometida, ¿eh? Pero yo percibo que ahora es más importante la nómina que el impacto que puedas tener, sobre todo en las primeras etapas de investigación, que todavía te estás formando, ¿no? Luego ya hay caminos para poder... sin investigación te puedes forrar. Es decir, si vas por la industria puede haber oportunidades, o si descubres cosas, patentas, montas tus empresas y tal, hay posibilidades. Pero no tiene... Para mí el fin de la ciencia o es social o no tiene valor, ¿no? Es complicado ver que también yo tengo varios amigos investigadores, todos tienen que irse fuera, ¿no? Un poco para cumplir con... Irse fuera es bueno y es importante, ¿eh? Y te abre la mente y te ayuda a colaborar. Yo creo que es importante, es muy bueno. Y además salir fuera ahora, chicos, no es como antes. Es decir, yo antes costaba un dineral. Yo me acuerdo que para la gente 10 años más mayor que yo iban a Nueva York y era una aventura, lo habían visto en las películas. Y yo ya cuando vivía ahí me enteraba del Heraldo lo que ponía, porque eso publicaba con las horas de desfase, yo lo leía por la noche, el del día siguiente, y con Skype y tal, tenía relación con la familia, los vuelos eran baratos y ahora, si ahora un chaval de 20 años que no ha bajado 15 países parece un perdedor. O sea, que entonces, la facilidad que tenemos de viajar es otro mundo. Pero yo creo que abre mentes, te ayuda a estar conectado. Luego hay mucha financiación internacional a la que si no tienes redes no puedes concurrir, ¿no? Por lo cual yo creo que salir fuera es importante. El problema es cuando no puedes volver. Eso. Y a ver, yo creo que poco a poco empieza a haber programas de atracción de talento. Por ejemplo, Araiz no existía cuando yo salía, ¿no? O empezaba a surgir los programas Ramón y Cajal. Ahora hay muchos programas de atracción. La gente no quiere irse fuera a hacer un postdoc. Luego, si menos gente va a hacer el postdoc, será más fácil a priori retornar. El problema es que claro, ya esto de estoy 4 años de tesis, ahora me voy 2 de postdoc más que pueden ser 5, pero luego tengo que intentar coger otros 2 y te tiene que ir muy bien, porque da igual, o sea, tú has podido trabajar en el mejor laboratorio del mundo con un premio Nobel, haber aprendido una barbaridad, pero si no lo traduces en una serie de artículos científicos o lo que sea, tu carrera se acaba cuando dices, ostras, que es que he trabajado en uno de los mejores laboratorios del mundo y conozco una tecnología que poca gente en el mundo la sabe hacer y aunque... Pues es que aquí se exige muchísimo. Yo tengo amigos, como los tuyos que comentabas ahora en Grenoble, pues que con un proyecto aquí se lo rechazan y en Inglaterra dan 1,5 millones de libras para montar su laboratorio. Entonces, pero también tengo una cosa. Hace poco estuve en Manchester con científicos españoles en Reino Unido, con la asociación, y hablas con ellos y si tuvieran condiciones de volver, y no me refiero a salarios, o sea, un científico, pues me apetece vivir tranquilo, ¿no? Y que si tengo que pagar algo a mi hija, pues pueda hacerlo, ¿no? O sea, cuando no tenía hijos me daba igual el dinero, ahora pues quiero... Pero hablas más de condiciones de trabajo, de posibilidades, o sea, que yo por estar contratado pudiera tener 2 personas financiadas que fueran encargadas de determinadas cosas de manera que la ciencia estuviera más estructurada y organizada y sería más barata además. Yo creo que al final es más económico, porque por un poquito más produces mucho más. Esos números estaban ya hechos. Alberto, he buscado preguntas populares sobre el cáncer, ¿vale? Entonces, bueno, para contestarlas un poco a la audiencia y que las sepan todas, ¿vale? La primera dice, ¿cuál es el cáncer más común y el más mortal? Bueno, los más comunes, te lo digo un poco de memoria, son mama en mujeres, hasta donde recuerdo. Próstata es uno de los comunes en hombres y luego están pulmón y colon. No te sé decir cuál es el ranking. Y el más letal, claro, aquí hay diferentes maneras de entender cuál es el más letal. El que más gente mata, porque es un tumor muy amplio que se da en gente mayor y o que aunque hay pocos, mata a casi todos porque no hay un tratamiento. Es diferente, ¿no? Entonces, para mí los tumores más agresivos son el glioblastoma en adultos y el cáncer de páncreas son de los más... Pero hay que investigar en todos lados. Pero bueno, más o menos yo me atrevería a decir que esos...
Pero bueno, puede darse el mieloma múltiple, era un tumor devastador y empieza a haber algunos tratamientos. Mi mensaje aquí para los pacientes sería que cada tumor es único y una persona más o menos es única y que hay que estudiarlo a fondo, ¿no? Y luego hay una cosa que me llama mucho la atención. El 50% del total de los tumores se deben a este pequeño grupo que hemos dicho, con alguno más, ¿no? Pero el otro 50% de todos los tumores, y hemos dicho que había cientos de tipos, son lo que se llaman tumores raros porque afectan a poca gente. Pero sumas todos y son la otra mitad de las personas con cáncer. Gracias al conocimiento que estamos teniendo, se pueden empezar a hacer lo que se llaman ensayos en cesto, por ejemplo, que es incluir tumores de diferentes tipos, no agruparlos por el cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de melanoma, sino por las alteraciones moleculares, los genes que tienen estropeados, y empiezan a funcionar ensayos clínicos así que incorporan a tumores raros que de otra manera no habría. Entonces, claro, los tumores raros que no tengan mucho estudio pues pueden tener más riesgo. Tiene sentido, sí. La siguiente dice, ¿qué cánceres tienen hoy más posibilidades de curarse? Los diagnosticados a tiempo, yo creo que más o menos los hemos ido repasando. Un cáncer bien pillado, pues un melanoma antes de que sea muy invasivo, si te lo has detectado se elimina, es algo que podemos ver. Un test de cribado de sangre en heces, que si miramos el cáncer como unas verruguitas que luego empiezan a volverse verruguitas malotas, ¿no? Pues pueden liberar un poquito de sangre en las heces y entre los 50 y 70 años, si se detecta sangre en las heces, se puede hacer una colonoscopia y eliminar estos pólipos cuando son todavía verruguitas eliminables. Mamografía, tumores que se pueden evitar, ¿no? Pues no fumes, no fuméis. Si lo ponen las cajetillas, las propias cajetillas. Si hubiera un aceite que dijera este aceite provoca cáncer, lo pusieran en un supermercado, se armaría una revolución. Entonces, lo ponen las cajetillas. Fumar provoca cáncer, fumar mata. Pues los que se pueden evitar. La siguiente dice, ¿qué probabilidad tengo de tener cáncer en mi vida? Esta la hemos cogido un poco también, hemos comentado al principio. Bueno, pues cuanto más vivas, a priori, más posibilidades. Si llevas una vida sana, haces ejercicio y tal, pues tendrás menos riesgos. Si vas a tus revisiones cuando tocas, si ves alguna peca extraña, si te toca cuando te toque el cribado de sangre en heces o lo que nos toque, ¿no? O una mamografía en el caso de mujeres. Otra cosa muy importante, el papilomavirus. Voy a institutos de charlas y hay niñas que no están vacunadas. Chicas, no sé si ahora también se pueden vacunar los chicos. Pues si hay pocos tumores que podamos evitar, pues vamos a intentar prevenirlos, ¿no? Claro. Y la última dice, ¿es verdad que todos tenemos células cancerígenas? Bueno, la definición de célula cancerígena, como la podemos entender en el laboratorio, que acumula una serie de mutaciones, que es capaz de estar inmortalizada y tal, no quiero alertar. Nosotros tenemos células que se estropea su ADN con mutaciones que potencialmente podrían causar cáncer todos los días. Lo que pasa es que nuestras defensas las eliminan, ¿vale? Entonces, un tumor no sale de hoy para mañana. Yo recuerdo una charla cuando estuve en Nueva York que calculaban que los cánceres de páncreas en las personas que habían hecho que los tenían ese estudio, que eran de 60 y tantos años, cuando habían analizado la tasa de división de las células y tal, eran tumores que empezaban a originarse con 30 años. Ahora hay estudios, salió hace poco uno, porque está preocupando el que está aumentando mucho la incidencia de cáncer de colon en gente joven, no de 60, 80, sino de 40 y pico. Y bueno, puede haber unos temas alimenticios, unas infecciones, y todo eso lo estamos aprendiendo ahora. Hace 10 años era impensable y ahora tenemos la tecnología para abordarlo. Entonces encontraremos hábitos y cosas que estamos haciendo con normalidad que no están bien. Y luego otro mundo que es apasionante, del que aprenderemos mucho, es que te he dicho que somos 30 billones de células, pero es mentira. Tenemos 30 billones de células humanas y otros 30 o 40 billones de microorganismos que viven en nosotros, que hasta hace un tiempo se llamaba flora intestinal y que ayudaban a hacer la digestión. Pero no solo eso,
Si miramos toda la variabilidad genética que tienen, nosotros tenemos 3.000 millones de letras químicas, cada célula nuestra, que son unos 20.000 genes. Pero si miramos la variabilidad de todos los organismos que viven en nosotros, porque hay de muchísimos y muchísimos tipos, solo el 5% de nuestro ADN es humano. El resto es de los microorganismos que viven en nosotros. Nuestra longevidad, el tamaño de nuestros órganos, la respuesta a tratamientos. Se ha visto que en ratones con envejecimiento acelerado, como la progeria, que son modelos que nos están permitiendo estudiar el envejecimiento, si tú le cambias la microbioma, los microbios que viven, por los de un ratón sano, joven, el ratón mejora y viceversa. Se ha visto que las personas centenarias, que son las que viven 100 años, o supercentenarias, que viven 110, tienen determinadas poblaciones de microorganismos. Y eso, bueno, pues los va modulando con la dieta, con tu genética, etcétera, que bueno, yo creo que ese es un campo que crecerá mucho en los próximos años. ¿Cómo ves la investigación contra el cáncer? ¿En qué punto dirías que está ahora? Vivo en un momento apasionante. Desde hace 10, 12, 13 años empezamos a percibir que ese conocimiento que hacía falta, ¿no? Te he dicho que para ir a la Luna se conocía la ingeniería, la física, las matemáticas, tal, se tenían en buena parte, pues ese conocimiento lo tenemos ya en cáncer. Lo que pasa es que no es como hablábamos al principio de 100 enfermedades o 200, luego 400. Hace poco escuché una charla que eran más de 1000, ¿no? Pero empezamos a ganar batallas de verdad, y ahora lo que tendremos que ir es ir hacia diagnósticos cada vez más tempranos, pero siempre haciendo pedagogía. Si seguimos viviendo mucho, cuanto más vivamos, más probabilidad de que tengamos más cáncer. Y un accidente de tráfico. Un accidente de tráfico. Sí, sobre todo si conducimos con 90 y tantos. Total. Es un placer tenerte, Alberto, de verdad. No, es un gusto y muchas gracias por difundir, ¿no? Espero haber alentado un poco de curiosidad a alguien de sosiego y que pueda haber interés, ¿no?, por la investigación también. Seguro. Que se hace investigación brutal en esta comunidad autónoma. Yo, por el tema de trabajo, los maestros que he tenido, se me escucha más. Pero no somos conscientes de los investigadores que tenemos aquí. Y si los mimamos y cuidamos con recursos, no con salarios, que también estaría bien, pero igual si les damos muchos salarios se despistan, pero con recursos. Y ahora pronto va a haber un espacio en el Hospital Miguel Servet con nuevos laboratorios, una sala blanca para nuevas inmunoterapias. Podemos dar un salto de calidad aquí brutal. Entonces hay que impulsarlo, hay que apoyarlo. O sea, a nivel social, o sea, yo me imagino un matrimonio, un ingeniero y un médico que sus hijos han estudiado fuera, viven solos y tal. Oye, sí, podrían donar perfectamente 5 o 10.000 euros al año a lo que quieran. O sea, a una ONG o al ballet o a un hospital. Eso es algo que en otras culturas está metido. ¿Por qué no vamos a intentar hacerlo todos, ¿no? Devolver a la sociedad lo que nos ha dado. Porque es para bien. Pero para todos. Por eso. Ojalá así sea, ojalá así sea. Desde Seres Mortales queremos agradecer a Ambou, operadora aragonesa de telecomunicaciones, por dejarnos sus espacios donde estamos grabando nuestros episodios y nos sentimos como en casa. Tienen una labor muy grande que es conectar a personas y pretendemos exactamente eso, seguir conectando a personas a través de las historias inspiradoras de nuestros invitados. Y ahora me dirijo a ti. Si quieres ayudarnos de manera muy fácil y totalmente gratuita, te puedes suscribir aquí en nuestro canal de YouTube. Nos ayudas muchísimo más de lo que piensas. Gracias, Ambou, y gracias a ti por hacer que esto sea posible y aportar vuestro granito de arena. Seguimos con el episodio. Antes de terminar, tenemos 2 preguntas que hacemos a todos los invitados del podcast, ¿vale? La primera es, ¿cuál es el peor consejo que has escuchado en tu vida y por qué? Pues el peor consejo, he estado reflexionando y no soy capaz de pensar un mal consejo, porque muchos consejos que me han dado no les he hecho caso y ya está. A lo mejor estudia mucho, que si te esfuerzas tendrás un buen trabajo y ganarás dinero. Sí, ahora más que nunca, además, sí. No estoy seguro de si... O sea, seguro que me han dado malos consejos, pero ahora mismo no caigo. Está bien no retener un peor consejo. Está bien. Está Un peor consejo. Oye, me han faltado que me dieran de consejo, continúa haciendo deporte, que es muy importante, ¿no? Lo que has comentado. La segunda es, ¿cuál es el mejor consejo que has escuchado y por qué? Yo creo que una de las frases que más me ha ayudado me la dijo Carmen Guerra, que era la persona que me dirigía la tesis, el día a día, ¿no? La de verdad, cuando estaba en el laboratorio de Mariano Barraciz. Ella es de Madrid y decía, el no ya le tienes, pues ya sabes lo del leitmotiv, ¿no? El no ya lo tienes, ¿no? No dejes de intentar cosas porque crees que no eres capaz.
No, el no ya lo tienes. O sea, si no lo intentas, desde luego no va a ocurrir. Hombre, hay que ser conscientes. Es decir, yo no voy a ganar a Rafa Nadal al tenis, pero bueno, entrenando y tal podré jugar mejor al tenis, ¿no? Pues no voy a aplicar a esta convocatoria porque no me lo van a dar. Hombre, ser realista, tienes un tiempo, pero si crees que puedes y tienes opciones, inténtalo, ¿no? Oye, no voy a escribir a Mariano Barbaciz porque total, ¿cómo me va a coger si yo estoy en Zaragoza? Esto, ¿no? Yo conocía gente cuando anunciaban prácticas en el CENIO que la gente decía, no, hombre, ¿y cómo vamos a aplicar si ahí no nos cogen? Si no aplicas, desde luego no te van a coger, ¿no? Entonces el consejo del no ya lo tienes y a mí me ha ayudado mucho. Muy bueno. Mm. Muy útil. Yo creo que sí, y lo intento transmitir mucho cuando voy a los institutos, porque me preocupa mucho, especialmente las chicas, porque son más autoexigentes por razones las que sean, culturales, sociales, y yo creo que es importante transmitir ese mensaje. El no ya lo tienes. Y creo que cuando empiezas un poco a pedir ayuda o a llamar a puertas que antes no te atrevías, recibes una respuesta que no te esperabas. Y es que las personas están dispuestas a ayudarte. Habitualmente sí. Y que muchas de las que han llegado a lo que tú ahora ves, una cima, un pedestal y todo eso, han estado como tú en el pasado. Y son conscientes de que ellas tampoco llegaron ahí solas. Y esto a mí me ha pasado con el podcast. Y he conocido a gente maravillosa. Y esta perspectiva y este enfoque a mí, vamos, me hace una ilusión y te llena de energía, te llena de ganas. Sí, no se ve mucho entre emprendedores que joder, estarían compitiendo. No, se ayudan para que no tropieces con las mismas piedras que se han dado. Y me recuerda mucho, hay un libro que escribió Santiago Ramón y Cajal en 1897, bueno, en el 99, que se llama Reglas y consejos sobre la investigación científica. Y a mí me encanta. Y ahí sí que tienes muy, muy buenos consejos. Y él tiene una parte en el prólogo a la segunda edición que se titula Toda persona, bueno, todo hombre, ¿no? Pero bueno, toda persona puede ser escultor de su propio cerebro. Que él viene a decir que en su clase había gente con muchas mejores notas y más preparada y tal, pero que al final todo se resume a dos cosas, ¿no? Es trabajo y perseverancia. Y cuando vas leyendo el libro, habla de que, bueno, que los jóvenes ya creen que está todo descubierto, que voy a investigar yo, 1897. Y muchas veces dice que lo que tienes que ver es que se atribuye una genialidad a esas personas que han hecho grandes cosas, pero que sin embargo te das cuenta de que muchas veces básicamente es trabajo, y bueno, pues que se han dado el azar y tal, pero que habitualmente es trabajo. La oportunidad con el trabajo. Y estar despiertos para ver lo que te están contando, ¿no? Así es. Alberto, es un placer agradecerte todo tu trabajo porque, como comentas, es para bien de todos. Entonces... Bueno, todos los trabajos son importantes. Con tus impuestos yo pago mi investigación. Bueno, pero lo que haces es importante, tienes pasión por lo que haces y saltabas la valla aquella a las 6, 7 de la mañana y la seguirías saltando. Eso me acuerdo cuando mi compañera Marta dijo, joder, he apagado la luz del laboratorio y me he sentido, bueno, voy a decir tonta. Durante varios meses yo la encendía y la apagaba, pero bueno, ¿no? Yo creo que no me puedo quejar. He vivido momentos apasionantes a la ciencia. Yo lo he hecho porque mayoritariamente quería, me apasionaba lo que hacía y ahora tengo la posibilidad de dirigir mi propio laboratorio. Estoy seguro que si no lo hubiera hecho hubiera sido más difícil que ahora tenga mi laboratorio. ¿Un mensaje le mandarías a algún investigador que está empezando a investigar? El no ya lo tienes, que sigas haciendo... Busca un hueco para el deporte que libera un poco la mente y un experimento sin controles no es un experimento. Pues ahí está. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias y viva la ciencia. Gracias.